¿Alguna vez has escuchado la historia del rey que renunció a su corona por amor? Una leyenda olvidada que desafió al poder y cambió para siempre la manera de amar en su reino. Hoy, te invito a descubrir este relato prohibido, lleno de pasión, valentía y libertad. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna historia que transforme tu manera de ver el mundo. ¿Estás listo para adentrarte en un amor que rompió todas las cadenas? En el siglo XII, cuando Europa aún olía a incienso y sangre, y las tierras eran medidas no por mapas, sino por la sombra de las espadas que las custodiaban, existió un rey cuyo nombre fue cuidadosamente borrado de los códices oficiales. No fue un castigo común. No se trató de una simple condena política. Fue algo más profundo, más calculado. Un olvido impuesto, dictado por los monjes cronistas y sellado por los anillos de aquellos que no podían permitir que su historia, tan humana y subversiva, sobreviviera intacta. Pero la historia, como la sangre, siempre encuentra por dónde fluir. Su memoria persiste en la piedra erosionada de ciertos castillos en ruinas, en una torre sin blasón que aún se alza entre nieblas, en los dibujos ocultos en los márgenes de manuscritos iluminados, y sobre todo, en las canciones que los ancianos cantan muy bajito cuando el vino ya les ha soltado la lengua. En ellas, no lo llaman por su nombre real, perdido, quizás, a propósito, sino por uno inventado por los bardos, Aldemaro, el rey sin tumba. Era hijo de guerra, nacido en los días finales de una campaña brutal, cuando los campos estaban cubiertos de estandartes rotos y los cuervos no daban abasto. Su madre murió al darlo a luz, y su padre, el rey Tarión II, apenas vivió lo suficiente para verle dar sus primeros pasos antes de caer atravesado por una lanza enemiga. Así fue como Aldemaro ascendió al trono aún sin comprender del todo que era un reino, ni qué peso llevaba una corona. Fue criado entre generales, no entre poetas. Aprendió a leer mapas y a escribir con sangre. Su infancia fue una sucesión de inviernos fríos y campañas sin tregua. Cuando por fin se sentó en el trono, lo hizo como un hombre acostumbrado a mandar ejércitos, pero incapaz de descifrar los gestos del alma humana. Sus ojos, de un gris acerado, eran tan impenetrables como los muros de su castillo. Y aunque su pueblo lo respetaba, incluso lo temía, nadie recordaba haberlo visto sonreír. Por consejo del clero y de la nobleza, se casó joven. Su esposa, Elira de Oscar, era la hija del duque más poderoso del norte, mujer de belleza incontestable, de voz suave y modales templados por el convento. Era, en todos los sentidos, una reina perfecta. Pero entre ambos reinaba un silencio tan vasto como los pasillos del castillo que compartían. No había odio, ni escándalo. Solo ausencia. A veces, cuando compartían el pan en el salón alto, sus ojos se cruzaban apenas un segundo, como si intentara recordar por qué estaban allí. En su dormitorio, la cama era amplia, el frío inmenso, y las palabras siempre escasas. Compartían el deber, el techo, el escudo, pero no el alma. Y así fue durante años. El reino prosperaba, al menos en apariencia. Las cosechas eran suficientes, las fronteras estaban quietas, y la corte funcionaba como una máquina bien aceitada. Pero bajo la superficie, algo palpitaba. Una insatisfacción sin nombre. Una grieta en el mármol del destino. Entonces, llegó la guerra. No una guerra gloriosa, ni necesaria. Una guerra menor, de esas que los reyes inician más por orgullo que por necesidad. Un desacuerdo fronterizo con un reino del sur, una afrenta no perdonada, una oportunidad de demostrar que la vara aún sabía levantar la espada. Fue breve, sangrienta, y trajo consigo una carga que ni los sabios ni los augures supieron prever. Una carga que cambiaría para siempre la historia del rey y del reino. La guerra fue breve, casi sin gloria. En menos de 3 lunas, las lanzas volvieron a sus astilleros y los estandartes se recogieron sin júbilo. No hubo canciones. Ni desfiles. Solo cuerpos apilados en fosas sin cruz y la amarga sensación de que todo aquello había sido, en el fondo, innecesario. Pero la guerra, como los dioses antiguos, siempre exige un tributo inesperado. Del sur conquistado llegaron carretas llenas de tributos y esclavos. Hombres derrotados, mujeres temblorosas, niños con el silencio clavado en los ojos. El botín era abundante, pero entre los bienes contables venía algo, o alguien, que escapaba a la lógica de los registros.
Su nombre era Samira. No figuraba en los inventarios, pues no era hija de noble, ni esposa de caudillo. Era una esclava más. Pero sus ojos no coincidían con el resto de su destino. Tenía la piel como la tierra después de la lluvia, oscura, suave, viva. Y unos ojos negros, profundos, capaces de sostener la mirada de un rey sin flaquear. Aquello, en sí mismo, era ya una ofensa para la corte. Nadie entendía de dónde había salido. Hablaba una lengua que ningún clérigo reconocía, tejía con una técnica jamás vista en los telares del norte y tarareaba melodías que inquietaban a los monjes como si ocultaran herejías. Fue asignada a las cocinas del castillo, al fondo de los pasillos donde el mármol ya no brillaba y las ratas se atrevían a cruzar a la vista. Allí amasaba pan cada mañana, en silencio, bajo la supervisión de una vieja nodriza que no le dirigía la palabra. Y entonces, el rey la vio. No fue una visión romántica ni un flechazo de cuento. Fue algo más extraño. Más callado. La vio una mañana, de paso hacia las caballerizas, cuando cruzó por el pasillo de piedra que rodeaba las cocinas. La vio inclinada sobre la mesa de madera, cubierta de harina, cantando muy bajo. No hubo palabras. Solo un cruce de miradas que duró un segundo, y dejó una grieta invisible en el muro de su alma. Los días siguientes, Aldemaro comenzó a bajar cada noche. Primero con excusas, una inspección rutinaria, una necesidad inventada, una pregunta sin sentido. Luego sin excusas. Solo bajaba. A veces se quedaba en silencio, observándola trabajar. Otras, simplemente escuchaba cómo su voz flotaba en el aire, como si con cada nota Samira tejiera un hechizo lento, casi imperceptible. No hablaban. Ella apenas comprendía sus órdenes. Él no sabía nombrar lo que sentía. Pero entre ambos comenzó a nacer algo que no era deseo ni ternura, sino una especie de reconocimiento. Como si, sin saberlo, cada uno hubiera estado esperando al otro desde antes de nacer. La corte empezó a murmurar. Los criados hablaban en voz baja. La reina, que hasta entonces había sido invisible en su tristeza, alzó por fin la mirada y comprendió que algo estaba cambiando. Los rumores se arrastraban como serpientes por los pasillos de piedra. Pero en el corazón del rey, por primera vez, no había miedo. Había un fuego nuevo. Uno que no ardía por ambición, ni por gloria, sino por algo mucho más peligroso, la verdad. El invierno llegó temprano ese año. Las murallas del castillo se cubrieron de escarcha, las chimeneas ardían sin descanso y el viento traía consigo un canto de presagios. Afuera, el pueblo sufría. Las rutas estaban bloqueadas por nieve, los graneros comenzaban a vaciarse y la nobleza, como siempre, jugaba a no mirar. Pero dentro del castillo, una llama secreta crecía. Cada noche, mientras el consejo discutía asuntos de estado y la reina bordaba en silencio junto al hogar, el rey descendía a las cocinas. Y allí, en el calor de los hornos, en el murmullo del pan al romperse, Aldemaro encontraba algo que jamás había hallado entre los muros del trono: paz. No hablaban mucho. Algunas palabras sueltas, gestos, silencios compartidos. Samira no lo miraba como rey, ni como salvador. Lo miraba como a un hombre, cansado, complejo, lleno de cicatrices que no se veían. Y eso, para Aldemaro, era un espejo más verdadero que cualquier vidriera de la catedral. Ella tampoco pedía nada. No temía su presencia, pero tampoco se rendía a ella. Era libre en su interior, aunque legalmente fuera esclava. Y en esa libertad silenciosa estaba el germen de todo lo que vendría. Una noche de tormenta, el rey no bajó por el pasillo de mármol ni cruzó entre guardias. Se deslizó en silencio por la herrería del castillo, una sala olvidada desde hacía años. Se arremangó, encendió el fuego y tomó el martillo. No había testigos. Solo su respiración, el crepitar del metal, y una imagen en su mente, la mano de Samira. Forjó un anillo. No era de oro, ni portaba joyas. Era de hierro, áspero, imperfecto, fuerte. Lo templó en agua de lluvia y lo envolvió en un trozo de lino blanco. A la mañana siguiente, cuando Samira estaba sola, amasando en la mesa de madera, él se acercó. No había séquito. No había protocolo. Le extendió el anillo con ambas manos, como un guerrero rinde su espada. Y dijo, con voz temblorosa pero firme: «Estás libre».
Ya no eres de este reino. Ya no eres de nadie. Puedes irte o quedarte. Pero si te quedas, que sea por voluntad, no por cadenas. Samira no respondió de inmediato. Tomó el anillo, lo miró largo rato, y luego lo colocó en su propio dedo. No necesitó decir más. Desde ese momento, el mundo cambió. El anillo de hierro no era una joya. No brillaba. No olía a incienso ni venía bendecido por clérigo alguno. Pero en aquel castillo, donde cada objeto tenía dueño y cada vida tenía precio, aquel simple círculo forjado por manos reales fue como una declaración de guerra. Una rebelión muda. Un temblor en los cimientos del orden establecido. Samira no fue elevada a reina. No tomó lugar en el consejo. No fue vestida con brocados ni recibió un escudo con sus armas. Y sin embargo, todos sabían que algo esencial había cambiado. Ella seguía trabajando en la cocina, con la misma serenidad de siempre, pero sus pasos ahora resonaban con otro peso. No era la esclava de nadie. Era libre. Y aún así, allí estaba, cada mañana, amasando pan con sus manos curtidas, como si la libertad no fuera una excusa para marcharse, sino una razón para quedarse. El pueblo lo notó antes que la nobleza. Algunos comenzaban a hablar de la mujer del rey con una mezcla de temor, respeto y asombro. Otros murmuraban que debía ser bruja o enviada de alguna divinidad extranjera. Pero entre los más humildes, los leñadores, las viudas, los mendigos, su figura comenzó a adquirir un brillo distinto. Samira curaba a los niños enfermos con ungüentos que nadie conocía. Escuchaba a las mujeres del pueblo como si sus penas fueran propias. Nunca hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía escogida con el cuidado de un monje iluminador de libros. Mientras tanto, en las salas altas del castillo, la tensión se convierte en veneno. Elira, la reina, no lloró ni gritó. Pero algo en su rostro se endureció. No pidió explicaciones. No reclamó su lugar. Solo cerró las puertas de sus aposentos y empezó a rezar. Día y noche. Sus manos, tan diestras con la aguja, comenzaron a enrojecer por las cuentas del rosario. Murmuraba letanías con una intensidad que inquietaba a sus damas de compañía. Su dignidad no se quebró, pero su alma comenzó a marchitarse en silencio. El Consejo Real, compuesto por nobles viejos, prelados gordos y militares nostálgicos, exigió una audiencia con el rey. Lo acusaron, con veladas palabras, de haber perdido el juicio. Hablaron de la amenaza al linaje, de la inestabilidad de un rey que desafía las formas. Algunos llegaron a insinuar que la mujer del sur era un instrumento del demonio. Otros, más calculadores, propusieron soluciones discretas. Aldemaro los escuchó en silencio. No gritó. No dio golpes sobre la mesa. Pero cuando habló, su voz fue como una espada desenvainada. Durante años me habéis visto firmar decretos, declarar guerras, sellar alianzas. Siempre en nombre del reino, nunca en nombre propio. Pues bien, esta es mi primera decisión como hombre, no como rey. Y no pediré permiso para ella. El silencio que siguió fue más temible que cualquier grito. Pero las consecuencias no tardaron. El Papa envió una carta sellada, escrita con caligrafía solemne y tono inflexible. Le recordaba que su deber era perpetuar el linaje, mantener el orden cristiano, proteger la institución del matrimonio. Que apartarse del camino trazado sería traicionar a Dios, a su pueblo y a la historia. Y sin embargo, esa misma noche, el rey volvió a bajar a la cocina. Se sentó frente al fuego, al lado de Samira, sin palabras, como un campesino más. Ella le sirvió pan caliente y le acarició la mano como si su alma no estuviera rodeada de tormentas. Aldemaro, por primera vez en años, sonrió. No como rey. Como hombre. Y fue esa sonrisa, tan breve, tan humana, la que encendió la chispa final del escándalo que haría temblar al reino. El salón del trono estaba lleno. No de voces, sino de silencios tensos, de miradas cruzadas como espadas. La atmósfera era espesa, como si el aire mismo se negara a moverse. Cada noble había tomado su lugar con la solemnidad de un funeral. Las túnicas estaban planchadas, los anillos bien visibles. El obispo del reino sostenía un crucifijo de plata con ambas manos, como si temiera que el demonio mismo estuviera a punto de cruzar el umbral. Y en el centro,
Sentado en su trono de roble negro, estaba el rey. Aldemaro no llevaba corona. No la había usado en semanas. Vestía como un señor de guerra, simple, con cuero oscuro, sin joyas, sin ostentación. A sus pies, el cetro descansaba en el suelo, como un animal dormido. Su rostro no mostraba ni ira ni arrepentimiento. Solo cansancio. El de un hombre que ha vivido demasiados inviernos sin haber conocido el verano del alma. Frente a él, el consejo leyó en voz alta las acusaciones. No se mencionaba la palabra amor. En su lugar, se hablaba de quebranto del deber real, de negligencia espiritual, de peligro para la estabilidad del reino. Se citaban precedentes, tratados, bulas papales. Se invocaban leyes olvidadas, crónicas viejas, juramentos hechos con la mano sobre el altar. Y finalmente, se leyó la carta del sumo pontífice. El rey debía arrepentirse. Desvincularse públicamente de la esclava. Ratificar su fidelidad a la reina legítima. Y declaró que su corazón había sido confundido por tentaciones humanas. De hacerlo, sería perdonado. De no hacerlo, quedaría excomulgado. Y lo que es peor para un monarca, solo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Solo Elvira, la reina, permanecía erguida, de pie junto al trono vacío que había compartido durante años. En sus ojos no había súplica. Había resignación. Como si una parte de ella hubiera muerto hace tiempo, y lo supiera. Aldemaro se levantó. La sala contuvo el aliento. Se acercó al centro del salón, donde siglos de reyes habían proclamado sus decisiones. Su voz fue baja, pero clara. No necesitó alzarla. El silencio la sostenía. Hoy me habláis del deber. De linaje. De salvación del alma. Y no niego el peso de todo ello. Pero he gobernado durante 20 años sin conocer la verdad que ahora arde en mi pecho. Nunca me rebelé contra mis obligaciones, pero sí fui esclavo de ellas. Y ahora he sido testigo de algo más puro que todas vuestras leyes juntas. Guardó silencio un instante. Luego, con un movimiento lento, recogió el cetro del suelo y lo extendió hacia el obispo. Tomadlo. No me pertenece ya. Porque si para seguir siendo rey debo negar lo que soy, prefiero ser hombre sin corona que sombra con trono. Nadie habló. Nadie se movió. Mi amor no es herejía, continuó. Es la única cosa verdadera que he conocido. Si eso es traición, entonces seré traidor. Pero no ante mi conciencia. Y con eso, se volvió. No hacia sus aposentos. Ni hacia la reina. Se dirigió a las puertas del gran salón, donde Samira lo esperaba, silenciosa, con la frente en alto y el anillo de hierro aún en su dedo. Aldemaro no miró atrás. No hizo reverencias. Salió del castillo como había vivido, con la dignidad callada de quienes no necesitan que los nombres queden en los libros, porque ya viven en la memoria del pueblo. Y así, en un solo acto, el rey dejó de ser rey. Y se convirtió en leyenda. El exilio no fue un castigo, sino una liberación disfrazada. Aldemaro y Samira abandonaron la bar en silencio, bajo la oscuridad cómplice de una noche sin luna. No hubo escoltas, ni despedidas oficiales. Solo el rumor de pasos sobre la tierra mojada, y el susurro del viento llevándose para siempre los ecos de un rey que había amado más allá de las leyes y las fronteras. Se refugiaron en un valle oculto, donde los bosques eran espesos y el tiempo parecía detenerse. Allí, lejos del hierro de la corona y del peso de la historia, construyeron una vida sencilla. No había tronos, ni títulos, solo la verdad desnuda de dos almas que se encontraron después de siglos de cadenas invisibles. Aldemaro renunció a todo, menos a su humanidad. Aprendió a sembrar, a cuidar el ganado, a leer los signos del cielo y de la tierra. Samira, libre por fin, enseñó a los aldeanos los secretos de sus remedios y sus canciones, esas melodías prohibidas que hablaban de libertad, de dolor y de esperanza. Con el tiempo, la historia de aquel rey sin tumba se extendió más allá de las fronteras de la bar. Los bardos cantaban su nombre en las tabernas, no con el tono sombrío de un relato triste, sino con la alegría contenida de quien conoce la verdad del amor. Una verdad que desafió los castillos y los dogmas, que retó a los monjes y a los nobles, y que vivió en el corazón del pueblo. Cuando Aldemaro murió, fue en la paz de la tierra que él mismo había elegido, bajo un árbol viejo que nadie pudo identificar ni nombrar.
No había lápidas y epitafios, solo un hueco en la tierra y el susurro de los bosques. Samira se quedó a su lado hasta el último aliento. Y cuando cerró sus ojos, no hubo lágrimas ni gritos, solo la certeza de que habían ganado algo que el poder nunca pudo ofrecerles, la libertad de ser quienes realmente eran. Así quedó sellada la leyenda del rey que amó más a la esclava que a su esposa. Una historia que, aunque proscrita por los libros oficiales, sigue viva en la memoria de aquellos que saben escuchar el latido silencioso de la verdad. Porque en tiempos donde el honor se medía en hierro y sangre, hubo un hombre que enseñó que el mayor acto de valentía es amar sin cadenas. El tiempo, implacable y generoso a la vez, fue borrando los rastros visibles de aquel amor prohibido, pero jamás logró extinguir su esencia. En las aldeas vecinas, los ancianos aún susurraban la historia del rey que renunció a su corona por un amor más verdadero que cualquier juramento. La tierra donde vivieron Aldemaro y Samira se convirtió en un lugar sagrado para quienes entendían que la libertad del alma es más poderosa que cualquier reino. Samira, con su sabiduría de mujer marcada por 1000 historias de dolor y esperanza, se convirtió en faro para quienes llegaban perdidos, heridos o humillados. Enseñó a curar, a escuchar, a confiar en la fuerza del corazón más que en la espada. Y Aldemaro, lejos de la pompa y la sangre, encontró finalmente la paz que tanto había buscado en vano entre tronos y escudos. No hubo monumentos ni ceremonias para ellos. No hicieron falta. Porque su leyenda no vive en la piedra ni en los pergaminos, sino en el suspiro de quienes han amado y han perdido, en la mirada de aquellos que saben que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la entrega desinteresada y valiente. Y así, bajo aquel árbol que ya no recuerda su nombre, quedaron las cenizas de un hombre y una mujer que enseñan, sin querer, que el amor más profundo no conoce cadenas, ni títulos, ni reinos. Solo conoce el alma. El tiempo, con su paciencia infinita, fue curando las heridas que la historia había abierto en el corazón de aquel valle oculto. Los años deslizaron sus dedos sobre la piel de Aldemaro y Samira, marcando sus rostros con la huella inevitable del paso de las estaciones, pero nunca lograron apagar la luz que ambos habían encendido en aquel rincón del mundo. Allí, lejos de la vorágine de los castillos y las intrigas palaciegas, encontraron una libertad que ni los ejércitos más poderosos ni las leyes más severas podían arrebatarles. La tierra, fértil y generosa, respondió a su cuidado, y las cosechas abundan como si la misma naturaleza quisiese premiar aquel amor que desafiaba los prejuicios y las cadenas. Samira, con la paciencia y el saber ancestral que llevaba en su sangre, se convirtió en maestra de todos los que acudían a ella. Enseñó a las mujeres del valle a sanar heridas con hierbas y cantos, a reconocer el lenguaje secreto de las plantas, a descubrir en la voz del viento mensajes de esperanza y advertencia. Sus manos, que antes habían sido prisioneras, ahora eran fuente de vida y consuelo. Aldemaro, que había llevado sobre sus hombros el peso de un reino entero, aprendió a escuchar la melodía sencilla del mundo rural. Descubrió la calma en el susurro de los ríos, la sabiduría en la paciencia de las estaciones, la humildad en la labor cotidiana de sembrar y cuidar. Su espíritu, antes marcado por la dureza del hierro y el acero, se suavizó con el roce del tiempo y el amor compartido. Pero aquel amor, aunque apartado de las miradas inquisidoras, no pasó desapercibido. Desde las aldeas y pueblos vecinos, comenzaron a llegar historias sobre la pareja que vivía en armonía con la tierra y con ellos mismos, desafiando las reglas de la nobleza y el clero. Aquellos relatos, transmitidos en susurros y canciones, eran semillas de un cambio invisible pero imparable. Los bardos comenzaron a entonar su nombre en las tabernas y fogatas, no con la voz de la condena, sino con la melancolía de quien ha conocido la belleza de una verdad subversiva. No se hablaba del rey caído ni de la esclava perdida, sino de dos seres humanos que se habían encontrado más allá de las sombras del poder, y que habían elegido la libertad por encima de todo. Con el paso de los años, Aldemaro y Samira se convirtieron en leyendas vivientes. La gente del valle construyó alrededor de ellos un aura de misterio y veneración, sin que ellos mismos lo buscaran. Pero no eran santos ni mártires. Eran, simplemente, dos almas que se habían atrevido a amar cuando el mundo les exigía renunciar a sí mismos. Cuando la muerte finalmente llegó a su lado, no lo hizo con el estrépito de la tragedia, sino con la calma serena de quien sabe que ha cumplido su destino.
Aldemaro murió primero, bajo la sombra protectora del gran árbol que parecía haber nacido para acoger su descanso eterno. Samira permaneció a su lado hasta el último suspiro, y cuando su cuerpo se entregó al silencio, el valle entero pareció contener la respiración. No hubo lápidas y epitafios grandilocuentes. Solo un hueco en la tierra, un lugar marcado por el respeto y el amor de quienes los habían conocido o simplemente escuchado sus historias. Y aunque los siglos pasaron y los castillos se convirtieron en ruinas, aquel rincón siguió siendo un santuario invisible para quienes buscaban recordar que, en el fondo, el valor más grande no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la autenticidad y la entrega del corazón. Así, la historia del rey que amó más a la esclava que a su esposa se convirtió en un susurro eterno, un testamento silencioso a la fuerza indomable del amor verdadero. Porque en tiempos donde el honor se medía en sangre y la lealtad se exigía como mandato, hubo un hombre y una mujer que enseñaron al mundo que amar sin cadenas es el acto más valiente de todos. Y esa es una verdad que ni el tiempo ni los hombres podrán jamás borrar. Con el paso de las décadas, la historia de Aldemaro y Samira trascendió la memoria de quienes los vieron vivir. Se convirtió en un faro para los corazones inquietos, para aquellos que en silencio cuestionaban las rígidas cadenas del honor impuesto y la servidumbre del deber sin alma. En las tabernas de pueblos lejanos, en los mercados bulliciosos y en las pequeñas iglesias de aldeas olvidadas, su nombre comenzó a resonar como símbolo de una verdad más profunda, la de un amor que rompe los moldes, que descompone las normas y que se impone con la fuerza de la sinceridad. Los monjes, aquellos que una vez quisieron borrar su nombre de los códices oficiales, se encontraron en la encrucijada de un legado imposible de ocultar. Algunas crónicas clandestinas, escritas con la tinta que manchaba las manos temblorosas de un joven escriba conmovido, relataron la historia del rey sin corona y la esclava libre, recordando que incluso en la oscuridad más densa, la luz de un amor auténtico puede abrirse paso. El pueblo, ese juez invisible y eterno, otorgó a Aldemaro y Samira un lugar en su panteón secreto, aquel donde los santos no llevan aureolas, sino cicatrices. Allí donde el poder oficial impone su ley, la memoria popular es un río subterráneo que lleva en su corriente las historias que el tiempo no puede borrar. Pero más allá de la leyenda, el ejemplo de Aldemaro inspiró un cambio lento y profundo. Con el tiempo, en los rincones más recónditos del reino, comenzaron a surgir voces que reclamaban la dignidad del individuo por encima del mandato implacable de la sangre y la política. Mujeres y hombres que recordaban, con fervor silencioso, que amar sin cadenas era también una forma de resistir, de reclamar el derecho a la felicidad y la autenticidad. En las noches claras, cuando la luna bañaba el valle con su luz plateada, los aldeanos se reunían en torno al gran árbol donde Aldemaro había encontrado su descanso final. Allí, entre susurros y canciones, se contaba la historia del rey y la esclava, no como una tragedia, sino como una promesa, que la verdadera nobleza no reside en la corona ni en la espada, sino en el coraje de vivir y amar con el alma desnuda. Así, la leyenda del rey que amó más a la esclava que a su esposa siguió viva, no en los libros ni en los pergaminos, sino en el latido constante del corazón humano, recordándonos que, a veces, el acto más revolucionario es simplemente ser fiel a uno mismo y al amor que se siente, aun cuando todo el mundo se oponga. Y en ese eco eterno, en ese susurro que desafía siglos, Aldemaro y Samira continúan caminando, libres y juntos, más allá de la historia, más allá del tiempo. La historia de Aldemaro y Samira no es solo un relato del pasado, sino una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar las cadenas que nos limitan. En un mundo donde a menudo se nos dice qué amar, cómo sentir y a quién seguir, su legado nos recuerda que la verdadera libertad nace del coraje de ser auténticos y amar sin miedo. Si esta historia te ha tocado el alma, si sientes esa chispa que enciende el deseo de descubrir más relatos que desafían el tiempo y el poder, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad de lectores que valoran la verdad, la pasión y la fuerza de las emociones profundas. Aquí encontrarás historias que no solo entretienen, sino que transforman. No dejes que estas voces se pierdan en el silencio. Suscríbete hoy y sé parte de un viaje donde el amor, la valentía y la humanidad siempre serán protagonistas. Porque, como Aldemaro y Samira nos enseñaron, el acto más grande es vivir fiel a uno mismo. ¿Estás listo para descubrir la verdad que yace más allá de los muros del castillo?